Entonces, vamos a iniciar este acto académico, dándoles la más cordial bienvenida a todos los presentes. Como ustedes saben, el objetivo de este acto es asistir a la presentación del proyecto de tesis doctoral del estudiante José Luis García Martínez Barrucci, quien ha escrito una propuesta titulada Transición energética y desarrollo sostenible en países de economía extractiva, y en un interrogante, ¿es un proceso viable? Entonces, en esta propuesta de tesis doctoral, nosotros tenemos que, la hace José Luis aspirando luego a entrar en el ciclo formal de la elaboración de tesis doctoral para optar al grado de doctor en estudios del desarrollo que otorga la Universidad Central de Venezuela y el CENI. Como ustedes saben, este acto académico tiene unas pautas que lo rigen. En primer lugar, exige la presencia de los miembros del jurado. Tenemos a Alejandro Gutiérrez virtualmente conectado, presente a través del sistema virtual, y tenemos a Francisco Javier Velasco aquí sentado a mi lado. Entonces, durante este acto, lo que rige es lo siguiente. El jurado tiene que deliberar sobre la propuesta, la calidad de la propuesta, y decidir si es aprobable o no aprobable. Esa es la calificación que emite el jurado, y lo hace de manera razonada. El candidato tiene que hacer su presentación en unos 20-30 minutos, al cabo de los cuales los miembros del jurado intervienen para hacer un feedback, para hacer sus observaciones, sus comentarios, sus preguntas. Y una vez que cada uno de los miembros del jurado lo hace, enseguida damos la palabra de nuevo a José Luis para que él responda a los planteamientos que se le han hecho. A continuación, nosotros lo que hacemos es pedirle a la amable concurrencia que se retire para poder deliberar y generar un veredicto. Nos quedamos entonces a solas para la producción del veredicto, y una vez generado ese veredicto llamamos para ser anunciado. ¿De acuerdo? Entonces, por cortesía, y así está previsto en las pautas, vamos a escuchar primero a José Luis, y a continuación comenzaríamos con la ronda de intervenciones de los miembros del jurado, iniciando por Alejandro Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes y además profesor invitado del programa de doctorado de CENI, y Francisco Javier Velasco, miembro del jurado, quien es actualmente el director del CENI. Entonces, adelante, José Luis. José Luis, tienes entre 20 y 30 minutos para tu presentación. Está montado. Pues muchas gracias. Gracias a los doctores del CENDE. Estamos cerrando el ciclo, digamos, justo antes del confinamiento, donde ustedes, precisamente el profesor Velasco, la profesora Isabel Visto y la profesora Iranzo, hicieron la primera interrogación para ver si hay capacidad de continuar, de arrancar los estudios del doctorado. Pasado mucho tiempo, todo ha cambiado completamente. De manera, ha incidido en estos estudios míos del centro. Alejandro Gutiérrez ha sido testigo de la manera como yo he afrontado en los últimos años toda la problemática del desarrollo, muy beneficioso desde el punto de vista nacional. Y hacer dos comentarios primero con respecto a la metodología. Para poder empezar con este tema, yo estoy trabajando con el enfoque de las opciones de políticas públicas, la opción Policy Analysis. Ese enfoque es para poder identificar qué cosas han funcionado con respecto a todo el proceso de agilización de la transición energética, qué cosas se podrían cambiar o trasladar al universo de los países de desarrollo de economía extractiva. La metodología que voy a trabajar con él es la de los estudios de casos, porque es la que mejor aplica para esta situación,
Y además tiene una gran ventaja, como ustedes lo van a ver, tuvieron la oportunidad de revisar el documento de propuesta del proyecto de tesis, está muy cosificado. Unas estructuras, unos análisis, una forma de enfocar el trabajo que nos permitiría cumplir con el cronograma y además preparar un factor importante que son, después de que terminemos las lecciones aprendidas, cuando termine el trabajo, poder identificar qué trabajos deberían de ser continuados respecto a la transición. Y el último elemento es que voy a aplicar la práctica de la teoría del cambio, la situación en que estamos y qué podría ser en el caso de las políticas públicas para... Voy a tocar creo que no, ahora voy a tocar el tema de una serie de comentarios muy rápidos de cómo es la situación, cómo estamos parados por el problema global, el contexto. La visión de la Agenda 2030 es un conjunto de estrategias destinadas a perfeccionar el intenso despliegue de protección ambiental conducente a enfrentar los efectos negativos de los impactos del cambio climático. En particular, esto de lo que trata es la neutralidad climática para iniciar la operación de energía baja de producción de carbono. De eso es de lo que trata. Esto comprende sustituir la extensa infraestructura de los motores energéticos que le han otorgado sentido a la economía mundial en los últimos años, porque es eliminar el consumo de los combustibles fósiles, pero tiene un problema. Involucra tanto la Agenda 2030, que está asociada a los componentes sociales del Objetivo de Desarrollo Sostenible, como la Agenda 2050, que es la transición energética, unas inmensas inversiones que se traducen en fuertes presiones ejercidas hacia los gobiernos para conseguir la fuente de financiamiento. Si revisamos el componente social del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que su base más importante es los elementos del desarrollo humano sostenible, salud, educación, nivel de vida, nos damos cuenta que seguimos con las mismas condiciones que estaban prevaleciendo en el 20. Es decir, el modelo progresivo promovido tradicionalmente por la banca multilateral. Es muy difícil que tú tengas desarrollo si no tienes crecimiento económico. Esa es la base que se había planteado en el 45 y que sigue permitiendo. Pero cuando lo revisamos en la parte de la componente ambiental, vemos que este problema de las inversiones se traslada a lo que se ha venido demostrando, que se llama capitalismo climático, que no es otra cosa que el concepto de las economías verdes, donde lo que tengo que buscar son los sistemas de financiamiento para poder promover. Y el elemento más importante de los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso, son las alianzas para conseguir y lograr los objetivos. Si nos remontamos al modelo del Club de Roma, básicamente lo que se planteaba en aquel momento, cuando Forrester y la pareja de los Unidos planteaban lo del el trabajo sobre el consumo de los recursos que estaba sin pasar. Había un concepto que no iba a haber recursos suficientes para financiar la operación de los recursos. Cuando llegamos al siglo XXI, el nuevo concepto que se está manejando es el ROI, que es el retorno de la energía sobre los procesos. Eso significa que tenemos un problema muy grave, porque si vamos, es el consumo de energía que tú tienes para que un proceso funcione. Cuando lo llevamos al caso de la energía renovable, el indicador que está dando, el caso de las solares, 8 a 12, el caso de las hervientes, 15, y en el caso de los combustibles fósiles, 80. Eso significa que el rendimiento de la maquinaria que utiliza combustible fósil te genera mucho más energía y además tienes disponibilidad de tener energía para poderla procesar a posteriori. Esto es un factor importante para los países de economía extractiva, porque es lo que va a hacer pervivir el concepto de los combustibles fósiles en la industria y en la economía global. Si vamos a los últimos documentos de IRENA, después del año 2023, hace falta individuar billones de US dólares, que son trillones de US dólares, para poder hacer el financiamiento de los países. Esto salió después, previo al documento de la COP28 que tuvo lugar en Abu Dhabi. Cuando vamos a la Agencia Internacional de Energía, con un factor que es realmente fuerte, por sí mismo veces cuesta la inversión en los países en desarrollo. Eso significa porque no tienes institucionalidad suficiente. Si vemos el documento de Bloomberg, que fue la base que se llevó después de que hubo la reunión del COP28, que fue el análisis, nosotros tenemos
no está funcionando. Para poder lograr la operación en el año 2050, hay que invertir 2 y hasta 8 veces los recursos, 2 y hasta 8 veces los recursos que hacen falta para poder adelantar la transición energética. Y si vemos en el documento de la... Si vemos el documento de la UNCTAD, que salió a finales del año pasado, cuando vemos cómo es que se canalizan todos los fondos a las inversiones, China es el primero, Estados Unidos es el segundo con 365.000 millones de dólares, pero resulta que tenemos 2 países, Brasil y México, que tienen esas posiciones que está bastante bien, pero las inversiones son para desarrollo industrial y para desarrollo agrícola, no para todo lo que tenemos que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Por último, estamos revisando estos documentos. Cuando vemos el grado de la demanda está compuesta. Tenemos que seguir produciendo vehículos de combustible de combustible. Queremos que hacer mejoras en la industria. Tenemos que hacer concepto de los países con lo de las bombas de calor, que es uno de los temas más importantes de la parte renovable. Tenemos que seguir invirtiendo en la parte de cosas, porque si no, no logran cumplir con los objetivos que tenemos. ¿Cuáles son los retos? Primero, lo que están obligando a los países en desarrollo, que está previsto en 2 elementos. Y adelantan los procesos de institucionalidad para que mejoren la seguridad jurídica y además logran integrar los mecanismos por ley y los mecanismos de financiación pública y privada que perfeccionen la eficiencia en las finanzas públicas. Si no tienes eso, no te doy apoyo. Y segundo, si no tienes políticas públicas de afianzamiento institucional que te logren articular el capital humano que te hace falta para manejar las tecnologías y las innovaciones de la transición energética, y el capital social organizacional para administrar la gestión de los gobiernos, no te doy absolutamente nada. El punto de atención de la propuesta de investigación es que en las sociedades modernas y en los países dependientes de la economía extractiva, será preciso indagar si estas estrategias para enfrentar los efectos negativos del cambio climático podrían limitar las oportunidades para alcanzar las metas de desarrollo y bienestar colectivo previstas en la agenda climática global. Las medidas de gobierno, este es un asunto de reflexión. El primer factor, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos? Invierto en adaptaciones para extender los ciclos de vida útil de la infraestructura que tengo. No me queda más remedio. Es el caso que podemos tener en Venezuela cuando empecemos a recuperar la infraestructura. O me voy a medir la capacidad de extracción y procesamiento de los mineros. Con lo cual el daño climático que estoy haciendo con la explotación minera es muy fuerte. Porque el problema es que en las extracciones estoy invirtiendo no solamente energía, sino recursos que no son contabilizados. Es decir, ¿cuál sería un mecanismo de protección? Si me estás exigiendo seguridad jurídica para poderme dar financiamiento, exígeme también que cumpla con el libro. No puedo hacer minería de la forma que la estoy haciendo porque estoy acabando. La realidad objetiva es que la visión de la neutralidad climática de la Agenda 2050 restringe la posibilidad de alcanzar beneficios económicos y sociales en los países y que limita las oportunidades de continuar sosteniendo en el mediano plazo las políticas de crecimiento apoyadas y el incremento de la... Aquí hay una situación de carácter climático en los países. Usualmente ya se contrapuesta por los gobiernos, analizando el alcance y el impacto negativo, el efecto social que tiene dirigir fondos hacia la transición energética, que es lo que está sucediendo ahorita, o identifico oportunidades de superación del riesgo por la contravención de los compromisos. ¿Qué significa esto? Si tengo recursos naturales disponibles como desarrollo forestal, como capacidad de desarrollo hidroeléctrico, como capacidad de utilización de fuentes alternas, lo puedo utilizar para venderlos como créditos de carbono, créditos de exportación, bonos verdes, para lograr financiar. Y me voy a los programas que era la agenda climática, me voy entonces a lo que me planteaban de la década de los 70, hacer un desarrollo sostenible de acuerdo con los recursos naturales. Hay un escenario que está definido en discusión. Los riesgos económicos e impactos de carácter social que son ocasionados por la limitación de oportunidades de reproducción riqueza, porque no va a haber permiso para seguir explotando los combustibles fósiles en la década del 2050,
o me voy al escenario que es el que han agarrado todos los países. Desarrollo, sigo manteniendo los ciclos de producción y no me quedaría más remedio que plantearme que esto se puede hacer. Pero si tomo en cuenta la agenda climática y si tomo en cuenta estos recursos de observar la agenda, eso es en balance la situación que tenemos. Voy a tocar ahorita cómo está estructurada la propuesta. El contexto y configuración del nuevo paradigma energético, donde posiblemente el elemento más importante son las alianzas del objetivo de desarrollo sostenible, las alianzas que hacen falta para poder lograr. Hay un comentario que quería hacer ayer cuando estaba revisando el informe, se lo comenté a la profesora Licha, el informe de la ONU de la sinergia entre lo que es el Departamento de Desarrollo Económico y Social, que es el que maneja los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y el FCC, la unidad que se encarga del marco del convenio de cambio climático. Tiene un híbrido. Porque el problema que tenemos es que se ha demostrado que los países, el avance que tienen es 19% del objetivo de desarrollo sostenible, porque no hay sinergia. Ni siquiera dentro de la ONU, imagínense ustedes. Y tampoco hay, porque es que los países del lado norte lo que están invirtiendo es la agenda climática, pero no están invirtiendo en el objetivo de desarrollo sostenible, en las ODS, de la parte social, y tampoco están dando préstamos, financiando fondos para que los países en desarrollo puedan tener esa capacidad. Ese es un punto, esto salió en un informe que salió en marzo de este año, la primera vez que sacan este informe, el de Sinergia. Ok, la definición criminal del problema. Las economías de transición de la renta, dependientes de la renta obtenida de los recursos de origen fósil y mineral, necesita evidentemente plazo de ajuste. Cuando en ese informe precisamente de ayer está demostrado que con ese avance del 19% hay que dar un fortalecimiento distinto a la manera como se está enfocando el problema del desarrollo a nivel global. Para la prosperidad, los países van a seguir teniendo impulsar acciones orientadas a cimentar el crecimiento con un evidente soporte del tipo de economía extractiva, porque no puedes abandonar lo que son los recursos que tú tienes. Tendrías que ir a la política de la agenda climática para que no tengas más problemas de los que tienes. Tercero, poder construir capital a partir de la explotación de los recursos activos provenientes del capital natural para encauzarlo en las corrientes globales de transformación, que es lo que va a hacer la gestión aprendida, porque tú vas a seguir necesitando hidrocarburos para la generación de los plásticos, para la generación de los alimentos, para la generación de los fertilizantes. Tendrías que buscar de alguna manera de reducir la producción que va por los motores de combustión interna para que utilicen combustibles alternativos que los puedes utilizar en la infraestructura que necesitas. Mi investigación convendría contrastar las experiencias obtenidas en economía desarrollada orientada a la implementación de los programas de aceleración de las acciones climáticas destinada al fortalecimiento institucional del paradigma de desarrollo humano social. Recuérdense que por fin, después de los documentos del año 2000, de los objetivos de desarrollo del milenio y la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos viendo los resultados de los trabajos de economía, por teoría intensiva, con respecto al desarrollo de los humanos y los trabajos previos que había hecho la OIT con respecto a las economías y a la forma como está impactando el problema de las finanzas mundiales en los países en desarrollo. Han pasado 20 a 30 años casi desde que logramos, de que se demostró que con la crisis financiera no era la forma que tú podías manejar el. Aquí hay un activador de análisis y herramienta de aproximación al tema. Hay que sobreponer la Agenda 2030 encima de la Agenda 2050. Si no logra resolver el problema del desarrollo social, de la creación de capital humano, de la mejora de condiciones, entonces viene la primera pregunta del proyecto de este. ¿Cuáles medidas básicas de adaptación institucional que articulando acciones de la transición energética en conjunto con la visión de la teoría del desarrollo humano sostenible podrían confluir de modo concurrente y facilitar la aceleración de las acciones climáticas en países de economía extractiva? A la fecha, esto es otra historia. 38 países, solamente 12 países de los 38 de la OECD tienen avances en la parte de la agenda. Y de los 85 países en desarrollo, ya no es por un problema de COVID, ya el numerito es el 19%, más que demostrativo, no han logrado hacerlo. Miren, la fuente son ellos. Ya yo le acabo de explicar a ustedes por qué lo de la ONU está equivocado.
trabajo con el voto con la fuente de British Petroleum, el Outlook de World Energy de la Agencia Internacional de Energía. Los documentos de las metas del desarrollo sostenible de la ONU, que fue la edición especial del año 2023, y los documentos del Foro Económico Mundial para poder establecer estos datos. México, que es uno de los países de la OECD, el primero que se incorporó de los países latinoamericanos, que además tiene las relaciones con Estados Unidos y con Canadá, y el Tratado del Norte, se tiraron 30 años para poder llegar a la posición que encontró López Obrador. Y López Obrador, cuando hemos revisado los documentos que han estado haciendo, ha cambiado el sesgo. Más que ir hacia la parte de las privatizaciones del sector energético, me enfoco en el problema social. Esa es la única crítica que se le hace a López Obrador, y nosotros lo vimos con las presentaciones que nos hizo, que se movían de que ellos habían incidido en los objetivos de desarrollo sostenible en las ciudades, habían mejorado la operación del sistema del Estado de México, a diferencia de los estados que yo conocí, que eran los petroleros, Acapulco, los de la zona de Yucatán. Una situación que evidencia cómo las relaciones de poder influyen en los procesos de cambio, y en los países de desarrollo, articular un impacto real en el desempeño de la economía va a requerir una implementación de políticas de largo aliento para alcanzar los niveles de éxito. Y además hay que tomar en cuenta los ajustes sobre la marcha. Este es un punto importante, porque aquí se caen, en América Latina, me ha tocado trabajar desde la década de los 90, las privatizaciones del sector eléctrico. Chile, Perú, Argentina y Colombia han fracasado. Han tenido que adelantar y rehacer todos los procesos. México tuvo la oportunidad de ir por otro esquema. Fue el único que logró montar una institucionalidad sin contar con las privatizaciones, porque las privatizaciones fueron el con Peña Nieto. Es decir, 25 años después de que habían montado todo el proceso institucional. Por eso es que tienen que, por eso es que aquello es lo que llaman en los documentos de Naciones Unidas, lo que se llaman las reformas y los ajustes de segundo, tercer y cuarto nivel. Por eso es que han fracasado, porque se fueron primero a las privatizaciones y no al problema social, que eran las relaciones como estaban los sistemas. Lo único que se mantiene sin modificación de estas investigaciones sobre la transición energética es el concepto de paradigma de la complejidad. Esto es demasiado complejo, hay que tomarlo y hay que estar preparado para hacer los correctivos apropiados. El objetivo de esta nueva investigación se inscribe dentro de la previsión de los eventos que motivaron a avanzar hacia la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Y un elemento importante, con el profesor Alejandro Gutiérrez lo vimos al principio, que era cómo había la correlación con la formulación y el ajuste progresivo de las doctrinas de desarrollo económico. Desde el año 45 hemos visto, y lo vemos por el impacto que tienen sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los indicadores económicos. Hemos visto cómo han estado haciéndose a la forma como esas doctrinas han sido cambiadas. Por eso que estamos hablando ahorita de capitalismo primario, porque seguir aprovechando los mecanismos de creación de riqueza, que además es algo que lo hemos visto en los centros de contratía, que la capacidad que tienen para reformularse, para avanzar y para dar soluciones. Y el segundo, la evolución del paradigma de la transición energética. Pasamos del concepto estrictamente de la agenda climática a tratar de incorporar, que estaban previstos en el documento del Club de Roma, para el consumo de los recursos, a preocuparnos por una transición energética que tiene que estar montada sobre la Agenda 2030. De acuerdo con este enfoque, los objetivos se causa la importancia de comprender y analizar los desafíos que se presentan a los gobiernos y la sociedad de los países de desarrollo, para hallar opciones que contribuyan a superar las fuertes limitaciones que impiden conformar, primero, una estrategia integral de crecimiento económico incluyente y implementar el enfoque del desarrollo sostenible en la Agenda 2050, pero reforzar la articulación de las políticas, de la visión del componente social de la agenda. No nos olvidemos que nos está costando 2,5 veces. No quiero pensar cómo puede ser la condición de Venezuela cuando nosotros lleguemos a lo que es el cambio institucional para poder mejorar las condiciones de infraestructura. El objetivo general es, yo tengo un criterio de ubicación. El criterio de ubicación son los países de la OECD, pero en particular los de producción de combustibles fósiles y extracción de minerales que coinciden.
por los 3 países de América, que son Canadá, México y Estados Unidos. No he tomado en cuenta Costa Rica, no he tomado en cuenta Chile, porque estos son los que tienen producción de combustibles fósiles, al igual que Noruega, Reino Unido y Australia. El enfoque principal, a pesar de que voy a estar, va a ser México. México es la imagen de lo que voy a tratar de procurar, pero estoy viendo el trabajo de la OECD. Vamos a identificar los aspectos integradores y los asuntos clave incorporados en las políticas climáticas, indagar acerca de la manera como se aborda la identificación y definición del alcance de los programas para adelantar los procesos de transición. Por este propósito, confrontar resultados, la indagación acerca de los éxitos y reconducción de acciones para alcanzar las metas y cumplir los programas. Esto es lo que estábamos hablando de la teoría del cambio, y es lo que estamos hablando del Policy Analysis Option. Si analizo qué es lo que ha funcionado en las políticas públicas para ver si las puedo trasladar a otro lado. Y lo de la teoría del cambio porque lo voy a llevar al final como propuesta. La investigación sobre las variables clave de atención, las orientaciones para construir consensos en los agentes institucionales, el número 17 del Objetivo de Desarrollo. Las acciones adoptadas para adelantar las políticas previstas en la agenda, los aspectos para gestionar las opciones y las barreras. Porque aquí tenemos una barrera importante, que es lo que se conoce como carbon blocking, donde la industria energética me ha estado imponiendo condiciones. Y el problema que tenemos en Venezuela, igual que en México, y en los países exportadores de petróleo, que el país se convierte en una empresa, porque son monopolios estructurados verticalmente y que no corres el riesgo de que el mismo gobierno genere condiciones para poder de manera institucional. Y emprender el alcance de la medida de adecuación de los sistemas energéticos empresariales, cuáles son los mecanismos aplicados para superar la barrera institucional y el marco legal para promover una amplia participación de las empresas privadas, porque necesitas financiamiento y necesitas una operación distribuida para poder hacerlo. Y del ciclo de temporalidad estoy buscando un intervalo de 5 años, que ocurrió en enero de 2018, fue el acto posterior a que se aprobó el Acuerdo de París, y además la puesta en operación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tomando en cuenta que el 2019, si se ven los indicadores, fueron el mejor año en el cual se adelantaron y hubo progreso con respecto a la transición energética. Y diciembre de 2023, que fue cuando se hizo COP22, y por eso es que estoy teniendo información de la página anterior, de la Agencia Internacional de Energía, de las empresas consultoras, de la misma ONU, sobre qué es lo que se ha logrado y los avances que hemos tenido. Aquí el interés de esta evaluación comparativa es analizar e identificar los aspectos operativos clave, las hojas de ruta implementadas, estos procesos de reforma y reestructuración del mercado energético que permita examinar el alcance mínimo a ser incorporado a las estrategias de desarrollo y las políticas públicas ajustadas a los requerimientos de la Agenda 2050 para asegurar la transición, la toma de decisiones, economía energética y interrelaciones con la agenda económica y social. Por eso es que es tan importante el concepto de las alianzas para lograr los objetivos y el concepto que está en la visión 16, que era de paz, justicia, porque no tienes un gobierno democrático que pueda estar absorbiendo y relacionándote con el resto de la sociedad para ver cuál es lo que tú vas a demandar como transición energética, que ocurran los desfases. Me montas una instalación petrolera en una zona eléctrica. Me montas paneles solares en una zona que es estrictamente pecuaria. Me montas molinos de viento en una zona que es de defensa de los. Este es el objeto de defensa. Aporte al conocimiento que dentro de la investigación. El interés primordial que viene esta investigación es aportar ideas que permitan, por medio del análisis de un conjunto de reorientar la política energética, superar la condición de crisis sistémica que estamos atravesando en el caso particular de Venezuela. Asegurar oportunidades para accionar medidas de gobierno que afirmen estrategias para cumplir la Agenda 2030 y alcanzar el desarrollo sostenible. Aportar ideas en las mejoras de la transición que permitan, desde el punto de vista global, adelantar las políticas previstas en la Agenda 2050. En términos prácticos, contribuir a la generación de propuestas académicas para enfrentar y resolver problemas nacionales de carácter crítico que afecten el desarrollo económico y social. A través del perfeccionamiento y la discusión y análisis científicos apropiados de la coyuntura presente, una propuesta de políticas públicas consiste. Acciones inmediatas de políticas de a ser emprendidas por el gobierno nacional durante un eventual periodo de institucionalización del país. Y un aspecto técnico que coincide con la área de investigación del centro. Orientar el desarrollo de la economía nacional energética con una proyección a largo plazo.
Este interés es asegurar el desarrollo. Todos estamos viendo que si no tengo estrategia de desarrollo nacional, en la aceptación y total convencimiento de la población, por un gobierno afirmado la cultura del sistema democrático, por cuestión política, que es el objetivo de desarrollo número 16, nosotros lo podemos adelantar. Estos son el marco metodológico. El ámbito de su investigación se circunscribe a analizar las políticas de transformación institucional para construir una estrategia. En estos sujetos de investigación, donde el énfasis más importante es México. Identificar un conjunto de orientaciones claves para crear medidas de acoplamiento y transformación de la infraestructura operacional existente que facilite activar la aceleración de las políticas previstas de la Agenda 2030 y avanzar en la Agenda 2050. Identificar el carácter y elementos fundamentales de la aplicación de política energética para avanzar en la Agenda 2050, una acción que además tiene amplia difusión en los países de OCDE. En el caso del objeto de investigación, ordenar factores comunes a manera de aproximación al ámbito del objeto de investigación y a partir de cuyos resultados se desarrollará el análisis del trabajo de investigación, conduciendo a que se mire una propuesta de lineamiento de política pública para desarrollar el marco de la política energética, cumplir un elemento clave de la estrategia climática global, que es accionar la transición a su nuevo paradigma energético, sustentado en energías renovables, produciendo el consumo de los combustibles. Yo sé lo que piensa, que una opinión, yo sé que está negado a dar opiniones, pero vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, pero hay maneras de reorientar la industria. Pero, en el diseño de implementación de las políticas climáticas se propone valorizar la articulación positiva de actuaciones entre agentes participantes, los resultados de éxito y acciones articuladas para superar las barreras de comunicación que hablábamos del carbono y la trayectoria. La teoría de la trayectoria es importantísima. Lo que hablamos de, sobre todo por el manejo institucional, mucho más que superar lo que había planteado hace un Rodríguez, hay documentos previos que planean el problema de las economías, de las comunidades. Y las medidas para constituir un mecanismo de ajuste y un modelo de consenso e interrelación entre los agentes económicos participantes de la estructura de gobierno. En el caso del objeto de investigación, o evaluar la opción de implantación de un modelo de economía, energética por medio del cual se aplicarían los resultados del análisis previo realizado en los países de OCDE. Una hoja de ruta orientada a desarrollar un marco de política energética nacional, el alcance de orientaciones claves para elaborar lineamientos de política pública y activar la hoja de ruta de la Agenda 2030, fijando la visión de la Agenda 2050. Tomando en consideración que en el mismo global de la economía energética es donde trabaja. La fuente de trabajo de investigación. Con respecto a los procesos de transición de la energía y actuación de la estrategia de economía energética, conviene reconocer que se han realizado esfuerzos relevantes en análisis direccionado a instrumentos de cuerpo estructurado conocimiento basado en la economía política, pero todo con una visión de conjunto para facilitar y entender la operación del mercado energético, adaptado a los procesos de implementación de la política climática de la gente. Estos esfuerzos han sido delegados por agencias de la ONU, organismos multilaterales y regionales en desarrollo, por institutos de investigación, la Academia del Sector Empresarial. Estos son, hay que hablar también de agencias especializadas de los gobiernos en identificar opciones para facilitar la construcción de la institucionalidad y adecuar la definición de mecanismos de regulación de los mercados energéticos, fundaciones y organizaciones independientes sin fines de lucro, promovidas por los sectores empresariales e iniciativas de la sociedad civil estructuradas a través de instituciones de investigación de la academia y de las organizaciones no gubernamentales. Cuando yo puse un listado de bibliografía, no creo que deba de estarlo nombrando, y esto está estructurado como es un estudio de caso, de acuerdo a asuntos técnicos. Entonces tengo las fuentes documentales, primero el contraste del enfoque de las políticas climáticas de la OCDE y de la Agencia Internacional de Energía, el contraste de los enfoques en América Latina, un documento preparado por el PIB, y la CEPAL. Nosotros somos un hemisferio que tiene aportes a la economía energética, pero otras porque tenemos la vida visible y la CAP en las inversiones energéticas. Y el contraste de enfoque de regulador de ruta de México, que hay que compararla siempre con Estados Unidos y Canadá. Tengo las fuentes documentales de objetos de investigación, pero básicamente son las que tenemos el país, el Ministerio de Vía Eléctrica, Corponet, PDVSA,
y el desarrollo minero ecológico, la minería ecológica. Estamos organizando los asuntos técnicos, son la dependencia de la trayectoria en países de economía extractiva, las barreras técnicas del sector energético, el paradigma de la transición energética, el de la economía climática, el paradigma de los procesos de regulación y la adaptación de la infraestructura para los combustibles alternativos. Hay unas oportunidades grandes de hacer ese esfuerzo, de modificar la capacidad que tenemos para sacar combustibles alternativos que no son los combustibles fósiles que nosotros estamos utilizando y no perder la infraestructura que tenemos. Al mismo tiempo, las fuentes complementarias están ordenadas, que son los organismos, es el listado que está en los anexos, en función de la transición del marco teórico, la transición energética global, climática, los objetivos de desarrollo sostenible, la descarbonización de la industria, la agenda climática, el ámbito urbano, que es un factor importantísimo, las estrategias climáticas y el desarrollo sostenible, el capitalismo climático, el financiamiento y los créditos de pago, los mecanismos de regulación y investigación. Con respecto a la pregunta, en el sujeto de investigación hay una unidad de análisis, acciones de gobierno en la fase de puesta en operación, esto para identificar elementos comunes impulsa los mecanismos de regulación y las reglas para activar los procesos de reestructuración de forma prevista. Yo hice la explicación de por qué habíamos fallado en los otros países de América Latina, de Chile, Perú, Colombia y la Argentina, todas las veces que hayamos tenido desarrollo. Y aquí me pongo otra pregunta. ¿Qué acciones se deben cometer en secuencia lógica de una hoja de ruta efectiva para implementar la transición energética? Para hacer la valoración del alcance y éxito de la ley, ¿cuáles han sido las medidas aplicadas para realizar la hoja de ruta? ¿Cuáles son las barreras de la ley institucional que han obligado a paralizar o a realizar los procesos? Ya no es la guerra de Ucrania, sino que es la condición de las propias empresas energéticas que hemos tenido en los países, y como países como Australia, Noruega, y los mismos Estados Unidos, donde, ojo, en Estados Unidos las empresas petroleras son privadas, no son del Estado. Canadá tiene también empresas privadas, no son del Estado. ¿Cuáles fueron? Es un marco de los países de extracción petrolera. Corfo Pérsico, Venezuela, México, que son empresas de trabajo. ¿Y cuáles fueron las acciones emprendidas para resolver los inconvenientes temporales de paralización de los procesos? El segundo elemento que es la unidad de análisis 2, factores clave en la estructura de activación de funciones del ente regulador. ¿Cuáles impedimentos políticos y sociales han debido ser superados en los métodos de abordaje para la gestión de riesgo por parte de los entes reguladores? Y la unidad de análisis 3. Las reformas institucionales dirigidas a la adaptación del marco legal y regulatorio con el propósito de asegurar la transición. ¿Cuáles serían los mecanismos de gestión más apropiados para activar progresivamente la participación de actores que representen intereses del Estado e intereses privados? Por eso es que es tan importante el objetivo de desarrollo número 17. ¿Y qué aspectos de cultura de negociación deben ser observados en procesos de transición energética para ampliar la disponibilidad de los instrumentos financieros? Es una de las fallas que tenemos, que lo diga aquí. En caso de los objetos de investigación, analizar las barreras y desafíos que obstaculizan y deberán desplegar las soluciones previstas en el nuevo paradigma energético global, el condicionamiento de la participación del Estado del primer elemento. ¿Cuáles serían las ventajas e instituciones básicas de la gestión del gobierno y también de la ciudadanía que favorecen y obstaculizan los Estados? Aquí me voy a, como herramienta de trabajo, voy a utilizar el análisis de la trayectoria, la teoría del análisis de la trayectoria. El segundo, mecanismo de gobernabilidad del modelo energético. ¿Cuáles son los tipos de mecanismos de gobernabilidad de los sectores públicos y privados para facilitar la implementación de la reforma? En el marco del nuevo paradigma, ¿cuáles son las barreras a superar para dinamizar incentivos presentes en la cultura política y social dominante de afirmar una relación estable entre intereses del Estado y los intereses privados? La unidad de análisis 3, que son los requerimientos de carácter institucional a ser previstos para asegurar un desempeño positivo en los procesos de la transición, utilizando los recursos que tiene el capital natural de tu país, es la disyuntiva entre neutralidad climática y generación de riqueza que habíamos visto al principio de los gobiernos. ¿Cuáles opciones institucionales deberían considerarse relevantes para que el Estado coordine las acciones de transformación del sector energético, incluyendo el sector de la economía? La unidad de análisis 4, analizar el alcance de medidas destinadas a facilitar la conformación de políticas climáticas competitivas de suficiente incentivo financiero para crear las nuevas inversiones y protecciones al medio ambiente, a las personas y el territorio, que ese es uno de los factores importantes de la COP26. La COP26 estableció un
sistemas de fondos para protección de los países que estaban en condiciones de vulnerabilidad. Y Venezuela es un país que está en condición de vulnerabilidad, territorialmente, por la condición que tiene y por la condición política. ¿Cuáles son los desafíos y los sueños institucionales del Estado para superar las barreras de desarrollo, de innovación tecnológica? Y lo habíamos hablado al principio. Tenemos parte del capital humano que te hace falta desarrollar, porque necesitas, no solamente, no es el esquema que había en la década de los 80 y de los 70, de los 90, de que aceptábamos la transferencia tecnológica, sino que tenemos que generar mejoras tecnológicas para poder adelantar. Y termino con las tres últimas preguntas. Esto está muy estructurado porque es un estudio de caso. Para poder armar el estudio de caso, tuve que hacer la contraposición, y por eso cuando ustedes vieron el documento estaba la explicación de por qué de las preguntas. Porque es que si no lo aclaraba para el estudio de caso. ¿Cuáles son las opciones institucionales para el proceso de adopción de reforma económica? De la configuración de las hojas de ruta del modelo, analizar y proponer un conjunto de medidas enfocadas en cómo articular las políticas climáticas, que son las disyuntivas de la gestión gubernamental, que lo vamos a sentir. ¿Cuáles opciones de ajuste institucional convendría que estuviese en operación por parte del Estado para que en la idea de oye, humanos sostenibles, contrastar tipologías viables en caso de decisión para la configuración de las hojas de ruta? Y el último elemento, que es cómo se termina el estudio de caso. Es la propuesta. Yo voy a hacer, por supuesto, un análisis, pero es la propuesta de cómo se debería continuar. Analizar qué participaciones clave en accionar medidas de acoplamiento de infraestructura existentes en los sectores energéticos y mineros, por el interés de proponer un conjunto de medidas enfocadas en cómo articular las políticas climáticas y activar la aceleración de la Agenda 2030 para avanzar en la transición energética. ¿Cuál sería la adaptación de esta infraestructura productiva? Las medidas apropiadas serán adoptadas por los gobiernos a superar las barreras por los factores de presión económica que ralentizan la formación de los procesos institucionales. Si el objetivo es seguir produciendo combustible fósil, es muy difícil que tú lo puedas superar. Tienes que dar una apertura. Y la pregunta número 8, ¿qué medidas sería conveniente implementar para lograr el fortalecimiento de la institución? Esto es la extensión y permanencia de la universidad. Y son estos cuatro elementos: las soluciones energéticas de descarbonización y conversión de las plantas de proceso a producción derivados ambientalmente sostenibles por los combustibles verdes, que es lo que están haciendo los europeos, por el gas. El uso del gas natural de acuerdo con la motivación de considerarlo como combustible de la transición, y un problema que tenemos en Venezuela, que somos el sexto país productor de metano al ambiente por el flare, y eso con la tercera parte de la capacidad de producción que tenemos. Porque si tuviéramos los 3 millones de barriles diarios, estaríamos en producción. Y la implantación de nuevos métodos de producción de extracción de minerales para... Gracias por su atención. ¿Cumplí los 20 minutos o me pasé? 7 minutos. Pero Verdaderamente. excelente. Si ustedes quieren enseñar las láminas del modelo, pues no hace falta. Es suficiente. Bueno, muchísimas gracias.